Pensemos en esto, ¿y si una de las teorías científicas más ridiculizadas del siglo XX escondiera en realidad una semilla de verdad absolutamente asombrosa? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Wilhelm Reich, un científico marginado cuyas ideas sobre una energía vital fueron totalmente descartadas, pero cuyas observaciones, cuando las miramos con los ojos de la ciencia moderna, resultan ser, sorprendentemente proféticas. Y esa es la gran pregunta que va a guiar todo esto. ¿Estaba Reich completamente equivocado? Vamos, inventándose una especie de fantasía biológica, ¿o fue un observador tan agudo que intuyó procesos reales décadas antes de que tuviéramos las herramientas para poder explicarlos como es debido? Bueno, para entenderlo, empecemos por el principio, por el legado tan controvertido de Wilhelm Reich. Es que pasó de ser un psicoanalista que prometía muchísimo a un científico totalmente apartado de la comunidad. Y todo por una teoría biofísica que, la verdad, terminó con su carrera de una forma bastante trágica. El meollo de toda su teoría era la energía orgónica. Él la definía como una especie de energía biológica primordial, una fuerza vital que, según él, lo impregnaba absolutamente todo en el universo. Y, hay que dejarlo claro desde ya, este concepto no tiene ninguna base en la ciencia actual. Se considera pura pseudociencia. Y el motivo del rechazo fue bastante simple, la verdad. Sus experimentos no se podían replicar. Otros científicos lo intentaban y nada. Sus conclusiones, por tanto, fueron invalidadas. Y esto lo consolidó como una figura marginal, el típico ejemplo de cómo la ciencia puede desviarse por un camino equivocado. Pero, ¿y si solo estuviéramos viendo una parte de la historia? Vale, entonces vamos a meternos de lleno en su teoría de la energía. ¿Cómo describía él exactamente esta supuesta energía dentro del cuerpo humano? Pues miren, para Reich la cosa era bastante sencilla. Se basaba en una especie de tira y afloja, un impulso unitario. El placer, para él, era la sensación de la energía expandiéndose, fluyendo libremente hacia afuera. Y la angustia era justo lo contrario, la sensación de esa misma energía contrayéndose, replegándose hacia el centro como si fuera un mecanismo de defensa. Claro, Reich necesitaba pruebas de esto. ¿Y creyó encontrarlas dónde? Pues mirando por un microscopio. Observó unas vesículas que él llamó biones y describió cómo se movían con unas ondulaciones rítmicas. Para él estaba clarísimo. Esa era la energía orgónica manifestándose a nivel celular. Y es justo aquí donde la historia da un giro alucinante. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo encaja todo esto. Porque lo que Reich observó, aunque lo interpretara de forma incorrecta, no era una ilusión. La biología celular de hoy nos da una respuesta que él jamás podría haber imaginado. Así que la pregunta del millón es, si no era una energía vital mística, ¿qué demonios era ese movimiento rítmico que tanto le fascinó? Pues la respuesta está en la maquinaria interna de nuestras propias células. Pues bien, lo que Reich bautizó como corriente plasmática es, con casi total seguridad, lo que hoy conocemos como el flujo cortical de actina. Resulta que la capa de fuera del citoplasma de nuestras células está moviéndose constantemente y lo hace impulsada por una red de filamentos de proteína que se llama actina. O sea, que el movimiento que vio era real. Su error fue la causa que le atribuyó. Vale, ¿y qué pasa con su idea de expansión y contracción? ¿Era una invención? Pues tampoco. Es un proceso biológico 100% real. Las células se expanden, sí, empujando su membrana hacia afuera, y se contraen gracias a la interacción de esa misma actina con otra proteína, la miosina. La dinámica que él describió, en un plano emocional, tiene un reflejo físico a nivel celular. Y así llegamos a su famoso impulso unitario. Pues bien, en la biología moderna el equivalente serían unas señales moleculares, como las GTPasas, Rho, que funcionan como interruptores. Le dicen a la célula cuándo expandirse, cuándo contraerse, cuándo quedarse quieta. O sea que esa conexión que él intuía entre la mente y el movimiento resulta que tiene una base molecular real. Bien, con todo esto en mente, vamos a por su concepto más famoso, la coraza caracterológica. ¿Podemos traducir también esta idea al lenguaje de la biología?
Pues la respuesta es un sí rotundo. Lo que Reich describió como una tensión muscular crónica, una coraza, hoy lo podemos entender como un estado de rigidez del citoesqueleto. Hay una molécula, la ROAA, que se activa con el estrés y hace que se formen fibras de tensión dentro de la célula. Si esta molécula se activa de forma crónica, se crea una red de actina súper rígida y tensa. Vamos, una coraza, pero a escala celular. Y esto es genial porque nos ayuda a entender lo que él quería decir con sus descripciones sobre el placer. Esa sensación de fluir o incluso de derretirse podría corresponder perfectamente a una transición física real, en la que la red de actina de la célula pasa de un estado rígido, como un gel, a uno mucho más líquido y desordenado. Pero es que la cosa no acaba en la célula, ni mucho menos. Vamos a ampliar la perspectiva, porque la intuición de Reich sobre una coraza corporal resuena con una fuerza increíble en los descubrimientos de la neurociencia actual. Es que hoy tenemos un montón de marcos científicos que en el fondo explican cómo el trauma y el estrés crónico crean una coraza física. La teoría polivagal, por ejemplo, describe la respuesta de congelación del sistema nervioso. La memoria procedimental explica cómo el cuerpo aprende y automatiza posturas de defensa. E incluso la investigación sobre la fascia demuestra que el tejido conectivo se puede volver físicamente más rígido por el estrés. Y fíjense qué curioso, Reich fue más allá y dividió su coraza en 7 anillos o segmentos. Y lo más fascinante de todo es que esta división no era para nada arbitraria. Estos anillos se correspondan de una manera muy precisa con los principales plexos nerviosos y centros de control del sistema nervioso autónomo que la ciencia reconoce hoy en día. Entonces, después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué podemos aprender al reexaminar una teoría que fue rechazada pero con una lente moderna? A ver, la clave de todo es esta. Los conceptos de Reich, aunque los expresara en un lenguaje un poco místico, se pueden traducir a principios validados por la ciencia de hoy. Su coraza muscular es la congelación polivagal. Su respiración bloqueada es la activación crónica del sistema simpático. Su idea de identidad mente-cuerpo es básicamente el modelo biopsicosocial. Fue un pionero que hablaba un idioma que la ciencia de su tiempo simplemente no podía entender. Y creo que esta frase lo clava. La tragedia de Reich es que intuyó un proceso que era real, pero intentó explicarlo con la herramienta equivocada. Quizás no fue un charlatán, sino un observador desafortunado. Su gran error no fue lo que vio, que era real, sino la explicación que le dio, la energía orgónica. Esa fue la herramienta que lo eclipsó todo. Y esto nos deja con una pregunta final. Queda que pensar. La historia de Reich nos demuestra que la línea entre la pseudociencia y la ciencia del futuro a veces es solo una cuestión de tener la tecnología y el vocabulario correctos. Nos obliga a preguntarnos cuántas otras ideas que hoy descartamos como equivocadas están ahí, simplemente esperando las herramientas adecuadas para que las podamos comprender.